Hammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 21. Fortín de Heldenhame, Talave Clan. Volker y los hombres que había reunido de los baluartes orientales llegaron al pie de la muralla interior, justo a tiempo para asistir al desplome de la muralla occidental. Las almenas se tambaleaban como un gigante borracho, y Volker solo fue capaz de contemplar con un pánico creciente cómo el centro de la muralla, con el andamiaje y todo, se desmoronaba en medio de un gran estrépito y de una nube de humo. El suelo delante de él se llenó de escombros y de cuerpos aplastados. «¡Atrás!», bramó, dirigiéndose a sus hombres. «¡Retroceded!». Sin el soporte del andamiaje, la destrucción se propagó por las secciones más sólidas de la muralla. Los muros cedieron y se desplomaron. Hombres y esqueletos por igual se precipitaron desde las almenas y sus cuerpos desaparecieron en la cada vez más extensa nube de humo y polvo. La perplejidad sustituyó el miedo de Volker cuando descubrió que había esqueletos atravesando la brecha inundada de polvo. Desenvainó con vehemencia la espada y echó a correr hacia allí. Sus hombres le siguieron y formaron en torno a él, más por el instinto adquirido en el campo de instrucción que por ganas. Mientras se movía entre los cascotes, Volker levantó la espada. Estaba forjada con el mejor acero de Kriegs y había sido un regalo de su madre. Pesó rápidamente el cometa de 2 colas repujado en la empuñadura y sin decir una palabra apuntó con la hoja a los esqueletos que avanzaban en su dirección. Alguien gritó una vileza y en las filas en torno a él se inició una letanía de epítetos y maldiciones. No era exactamente la clase de gritos de batalla que los bardos solían entonar, pero en un caso de apuro servían, y Volker profirió su propia ristra de insultos, que salieron de su boca como los disparos de un cañón de salvas Hellblaster, mientras ascendía a la carrera la recién formada montaña de escombros, directamente hacia los invasores. Un esqueleto arremetió contra él con una espada rota, y Volker se lo quitó de encima de un espadazo. Cuando llegó a la cima de la montaña se preguntó si debía dirigir unas palabras que sirvieran de inspiración para sus hombres. Abrió la boca y tomó una bocanada de aire polvoriento, de modo que tosió. Sus hombres lo siguieron y fueron abriéndose paso entre los esqueletos, a golpes de acero para reunirse con él en la cresta de la brecha, donde formaron una desordenada línea de lanzas y espadas. Los sargentos bramaron órdenes y los soldados se organizaron en una formación defensiva. Volker, que sabía que no debía interferir en la labor de los sargentos, buscó una postura que le confiriera un aire heroico, o al menos todo lo heroico que se pudiera, pues estaba cubierto de polvo y de sangre y aún apestaba alcohol de la borrachera de la noche anterior. La línea acababa de formarse cuando llegó la siguiente oleada de esqueletos a través de la brecha. Volker golpeó y despedazó no muertos hasta que se le entumeció el hombro. Por cada 3 esqueletos que batía, aparecían 6 en su lugar. Atacaban en un silencio sepulcral, lo que suponía un contrapunto sobrecogedor a los insultos, los chillidos y los aullidos con los que Volker y sus hombres se enfrentaban a las lanzas melladas y a las hojas oxidadas. Volker se tambaleó. Le escocían los ojos del sudor que le entraban en ellos y tenía los pulmones llenos de polvo. Los escombros bajo sus pies estaban cubiertos de resbaladiza sangre y de fragmentos de huesos. La catapulta del enemigo seguía arrojando estridentes bolas de fuego que caían en lo que quedaba de las murallas y de la ciudad. La mayor parte de los proyectiles iban dirigidos a los restos del baluarte Rosmeyer, desde donde los pistoleros supervivientes disparaban sus armas al tumulto de la brecha. Volker oía el silbido de las balas que pasaban rozándole la cabeza y se preguntó quién lo derribaría primero, si los esqueletos o sus camaradas. Desterró ese pensamiento de su cabeza y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Una bola de fuego impactó contra una pared interior de la brecha y las crepitantes llamas alcanzaron la línea de hombres. Algunos de ellos chillaron y murieron. Volker también chilló cuando el fuego le acarició una mejilla y el cuerpo. Tropezó con un soldado mientras se manoteaba todo el cuerpo para apagar las llamas que lo recorrían.
y el hombre se tambaleó cuando Volker cayó y estuvo a punto de perder la cabeza a manos de un esqueleto. Cuando consiguió sofocar las llamas de su cuerpo, la mitad de los hombres que lo habían acompañado estaban muertos. Volker se impuso para ponerse de pie y utilizó la espada como muleta. Un esqueleto salió de un salto del humo con la intención de clavar una lanza mellada en el hombre con el que había tropezado Volker. Este interceptó el golpe, agarrando la lanza por el asta. Tiró de la cosa muerta hacia él con un grito y le reventó el cráneo con la espada. Oyó los vítores de los hombres y miró a su alrededor con los ojos empañados, pensando que Leidorf o Huéscar por fin habían llegado con refuerzos. Necesitó unos momentos para darse cuenta de que estaban ovacionándolo a él. Sacudió la cabeza con perplejidad. Ayudó a levantarse al hombre cuya vida había salvado y lo empujó de vuelta a la línea de batalla. «¡Formen!», bramó. «¡Recuperen la línea! ¡Recuperen la línea!». A través de la brecha llegaron más esqueletos, y la mayoría de los que ya había destrozado comenzaron a retorcerse con un traqueteo. Los vítores cesaron. Volker escupió y enarboló la espada. «Sigmar, dame fuerzas», dijo en tanto se preguntaba por el paradero de Leidorf y el de los caballeros de la sangre de Sigmar. «¡Toque la corneta!», bramó Leidorf. «Que se enteren esos malditos muertos que la mano de Dios está aquí para enviarlos de vuelta a las tumbas». Desenvainó la espada y apuntó a la masa formada por millares de esqueletos que avanzaban por la brecha de la muralla occidental. Cuando los caballeros de las hermandades que marchaban en cabeza giraron la esquina sureste de la muralla de la ciudad y contemplaron la horda que aguardaban sus lanzas, ni uno solo de ellos titubeó, lo que hizo que el pesimismo que atenazaba a Leidorf se mitigara ligeramente. La pérdida de la muralla exterior de la ciudad era culpa suya. Había estado demasiado distraído y no había supervisado personalmente, como era su obligación, los trabajos de reconstrucción. Había delegado el asunto en el cerdo gordo de Cross y en Huéscar, cuando sabía que el primero tenía alergia al trabajo y el segundo carecía del menor interés en tareas de tan baja categoría. Era culpa suya que hubiera acabado así. Era culpa suya que hubieran muerto hombres, sus hombres, pero podía hacer que no murieran más. Podía castigar a los muertos y enviarlos de vuelta a su siniestra provincia al otro lado de la frontera. Quería la cabeza de Manfred von Karstein. La metería en un saco, la llevaría a Altdorf y la tiraría a los pies de Balthasar Gelt. Luego también le cortaría la lengua a ese alquimista mentiroso. «¡Toque otra vez la corneta!», ordenó con un rugido. «La orden de la sangre de Sigmar va a la guerra». El mundo se convirtió en un torbellino de ruido y furor, mientras los caballeros que lo rodeaban llevaban al límite sus monturas. Alrededor de 1200 guerreros se desplegaron como las alas de un águila con sus caballos al galope. Una vez iniciada la carga, eran poco menos que un muro de destrucción que podía aplastar cualquier cosa que se pusiera en su camino. El suelo tembló bajo los cascos de sus caballos. Leidorf vio fugazmente a Gorman encorvado sobre el cuello de su montura, sujetando el báculo como si fuera un estandarte y sobre el que flotaba una esfera de fuego. Sus miradas se encontraron y el mago esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Leidorf no pudo evitar devolverle la sonrisa. Hacía mucho tiempo de la última vez que habían luchado codo con codo. En la batalla de la Zanja de Hel, recordó, y en la devastación del huerto del gusano. Y estaba deseando volver a ver a su amigo en acción. Los esqueletos más próximos apenas se habían vuelto cuando la caballería los embistió con un estruendo ensordecedor. Para Leidorf fue como si él y sus hombres fueran la hoja corva de una guadaña. Un segundo antes, sobre el campo de batalla se extendía un mar calmo de huesos blancos o pardos que marchaba bajo estandartes haraposos y comidos por los gusanos. Un segundo después, una ola de destelleante metal arremetía contra ese mar y contra los muertos con un estrepitoso fragor de huesos partidos y pisadas de cascos. Leidorf gritó el nombre de Sigmar mientras abría un pasillo a través de los muertos, por el que pasaron los caballeros que lo seguían. Decapitó a un sonriente muerto, hizo girar su semental con un tirón de las riendas y alzó la espada.
Su portaestandarte, pegado a él, alzó el estandarte de la orden en respuesta, y el corneta tocó una nota. Los hombres que estaban con Leidor giraron y se abrieron paso por las falanges de esqueletos que pretendían acorralarlos. Volvieron a formar y repitieron la carga, con cada orden eligiendo sus propios objetivos con la intención de reducir la horda hasta un tamaño más manejable y destruirla por partes. Sabía por experiencia que a los muertos no les importaba el número ni la moral. Si sus jinetes se quedaban atascados en medio de la masa de cuerpos, estos no tardarían en rodearlos y derribarlos. La única manera de derrotar a los muertos era reduciéndolos a la nada, con una precisión mecánica. Golpearlos una y otra vez hasta que se dejaran de levantar. Miró a su alrededor buscando a Gorman y vio que el caballo del mago había caído en la primera carga. No obstante, Gorman estaba de pie y el fuego revoloteaba en torno a él como el vestido de seda de una bailarina estrigana. Tenía la cara roja y sus ojos parecían brillantes brasas mientras barría el aire en todas direcciones con su báculo, del que brotaban llamas danzarinas. El aire se hizo más denso alrededor del mago, como si estuviera convirtiéndose en el ojo de un huracán de fuego. Leidor fue incapaz de despegar los ojos de Gorman. Habían pasado muchos años desde la última vez que vio a Gorman liberar su poder. El mago solía conformarse con trucos de salón, como encenderse la pipa o aprender el fuego de la chimenea, pero ahora estaba haciendo una exhibición de la verdadera majestuosidad del colegio brillante. Estaba desatando la ardiente ira de un infierno sin trabas. Pidió a sus hombres que retrocedieran con insultos y gestos furiosos. Los caballeros formaron y se alejaron a medio galope hasta una distancia que les pareció prudencial. Los muertos estrecharon el cerco alrededor de Gorman, que no parecía preocupado y con razón. Aun desde aquella distancia, Leidor sentía el calor de lo que estaba a punto de originarse. No produjo ningún sonido, solo furia. Ninguna llama, solo un calor extraordinario, imposible de resistir. Huesos y armaduras se fusionaban para formar una sustancia indeterminada, mientras el calor acometía las filas de huesos. Huesos blanquecinos se tornaron negros, y luego se desmenuzaron convertidos en cenizas. Entretanto, Gorman se encaminaba hacia ellos con paso firme, encerrado en una burbuja de devastación que relumbró y comenzó a crecer, como si cada esqueleto consumido por ella fuera un leño arrojado a una hoguera. Al mínimo gesto de Gorman, de las palmas de sus manos salían disparados rayos de llamas que incineraban a los muertos en una vorágine de fuego y humo. Leidor vio que una de las catapultas enemigas disparaba al mago, pero Gorman, sin mirarla, alzó una mano y sus dedos se doblaron como garras. La chirriante bola de fuego fue aminorando la velocidad, hasta detenerse justo encima de su objetivo. Gorman carcajeó de un modo atronador, levantó el brazo y lo arrojó hacia adelante, como un niño que tirara una piedra. La bola de fuego salió disparada hacia su punto de origen y la catapulta y los muertos que la manejaban quedaron carbonizados al instante. Otras catapultas dispararon sus proyectiles y Gorman dio un golpe con la punta del báculo en el suelo. Las bolas de fuego quedaron suspendidas ante él como hojas arrastradas por un fuerte viento. El mago alzó el báculo y las esferas de llamas siguieron su movimiento, hasta que con un gesto brusco Gorman las envió de vuelta al lugar del que habían venido. Gorman se volvió mientras ascendía humo desde la linde del bosque que ahora tenía a su espalda. «¿Y bien, Hans? ¿Qué estás esperando? ¡Haz tu trabajo!». Leidor se echó a reír e hizo una indicación a su corneta. Sonó otra nota, y dos hermandades que no estaban trabadas en la batalla partieron al galope hacia la linde del bosque y las piezas de artillería enemiga que quedaban en él, descuartizando a los esqueletos que trataban de bloquearles el paso. Las catapultas cesaron su actividad poco tiempo después, y Leidor se permitió disfrutar de la victoria. La batalla había dejado muchas bajas, pero la habían ganado. Ya se disponía a gritarle algo a Gorman cuando sopló un repentino viento. La brisa, que había estado presente en la ciudad durante toda la mañana, arreció hasta convertirse en un rugiente vendaval. El sol palideció, oculto por los nubarrones cada vez más apretados que ocultaban el cielo.
El instinto hizo que Leidor se volviera sobre la silla de montar. Las nubes eran más densas y oscuras sobre el fortín de Heldenhame. No, musitó con incredulidad. El enemigo había encontrado la manera de rebasarlos y estaba en su ciudad. Pensó en Huéscar y en el puñado de hombres que había dejado en la muralla y supo que no serían suficientes a pesar de su coraje. ¡Toque de retirada!, bramó su corneta mientras hacía girar el caballo y le clavaba las espuelas en los flancos. «¡Hay que regresar ahora mismo a la ciudad!». Pero desde antes de que las palabras salieran de su boca, sabía que era demasiado tarde. Los Vargheis atacaron primero. Tenían el derecho a hacerlo y además era su deber. Se lanzaron en picado desde los nubarrones hacia las almenas del fortín de Heldenhame. Las convirtieron en el escenario de una frenética y sangrienta carnicería con los hombres apostados allí. Las pistolas escupían llamas y aquí y allá se abatía una figura con forma de murciélago que emitía unos aullidos animales. Pero estos ataques fueron esporádicos y espaciados en el tiempo. Los Vargheis trasladaron la escabechina al interior de los cuarteles de las torres y comenzaron un siniestro juego del gato y el ratón con los soldados que los perseguían, tal como Manfred había planeado. El vampiro, sentado a horcajadas sobre su montura de huesos retorcidos y alas correosas, contemplaba con una sonrisa brutal la batalla que estaba desarrollándose ante él. Su estrategia se había cumplido paso a paso. Leidor y sus malditos caballeros habían sido incapaces de resistirse al cebo que Arkan les había puesto delante de los ojos, como un trozo de carne delante de un león. Habían vaciado el castillo de tropas defensivas y ahora él se proponía hacerles pagar su error con sangre. «Creías que me tenías enjaulado, Leidor. No existe la jaula de metal o de magia que pueda retenerme», bramó, escupiendo las palabras hacia las almenas, mientras su montura se abatía sobre ellas. «Bueno, eso simple y llanamente no es verdad». Manfred torció el gesto. Incluso allí, en medio de la vorágine de la tormenta, Vlad lo acosaba. O tal vez no fuera Vlad, tal vez fuera otra cosa, algo peor. Sacudió la cabeza. «Digo la verdad. Yo me hago mi propia verdad, fantasma. Ve a acosar a Arkham si tienes ganas de estos jueguecitos. Yo ya estoy hartándome de ellos y de ti». Las nubes se arremolinaron a su alrededor y Manfred casi pudo distinguir en ellas el contorno de un rostro, el mismo rostro que había entrevisto meses antes en el jardín y muchas otras veces a partir de entonces con el rabillo del ojo. La cara le sonrió burlonamente y el vampiro gruñó con irritación. La voz de Vlad sonó fuerte en su cabeza, como si tuviera justo detrás de él al conde de Silvania fallecido mucho tiempo atrás. «Esto no es un juego, muchacho. Es una advertencia de un maestro a su alumno. ¿Recuerdas aquella noche? La noche en la que empezó todo. La noche en la que abrí el libro de Nagash y nos puse en su senda. ¿Recuerdas lo que dije entonces?» Manfred encogió el cuerpo y se esforzó para no prestar atención a la voz. En el cumplimiento de una orden que no necesitó pronunciar, las figuras espectrales se abatieron desde las nubes o emergieron de las piedras del castillo. Eran fantasmas de hombres locos, de brujos, de brujas y de cosas peores, convocados por su habilidad como hechicero y obligados por su voluntad a servirle. Manfred sintió en sus propias carnes el cruel deseo que embargaba a esos espíritus de aliviar sus sufrimientos mediante el dolor y la muerte de otros, y lo alentó. Con una orden mental los envió a trabarse en batalla con los hombres que seguían desplegados sobre la muralla y en torres de artillería, y cayeron soldados como moscas. Entes como ellos no podían ser combatidos con armas mortales, y eso era lo que los convertía en unas tropas tan eficaces. «Te he hecho una pregunta, principito. A lo mejor no me has oído, o tal vez te dé miedo contestarme. Yo soy la encarnación del miedo, viejo. Yo provoco miedo, no lo siento», espetó Manfred con los dientes apretados, mientras observaba cómo morían por docenas los defensores de Heldenhame. Tuvo ganas de sumarse a la batalla, de ahogar la punzante voz de Vlad en sangre y furor, pero debía ser paciente.
No era el momento de ponerse en riesgo ahora que tenía la victoria al alcance de la mano. Percibía la llamada de la armadura negra de la misma manera que la había percibido del resto de los objetos. Estaba ansiosa por reunirse con ellos y Manfred podía oír su voz susurrante dentro de su cabeza, implorándole que fuera a buscarla. Por suerte, no tenía que buscarla él personalmente. Para eso estaban los fantasmas y los Vargeis. Cuando ellos localizaran la armadura, lanzaría su ataque. «Lo ves, ¿verdad? ¿O estás tan cegado por la ambición que no eres capaz de rebajarla con el sentido común?», musitó Vlad. «¿Qué dije? ¡Respóndeme!». Manfred cerró los ojos e hizo rechinar los colmillos. «Dijiste que Nagash no era un hombre, sino una enfermedad que afecta a todo aquel que se atreviera a utilizar sus creaciones. Una peste para la mente y para el alma que infectará a quien intente usar su poder». Abrió los ojos. «Y tal vez lo sea, pero de la misma manera que él empleó una plaga para borrar la gran tierra de los libros de historia, yo lo utilizaré para limpiar el mundo y rehacerlo a mi imagen y semejanza. Su gran obra será desbancada por la mía y haré lo que tú nunca pudiste hacer, lo que tampoco Usoran ni Neferata pudieron. Me sentaré en el trono del mundo y seré su rey para la eternidad. Mi pueblo me adorará como un dios y yo le serviré como es deber de un rey». Y añadió: «He esperado mucho tiempo este momento. No pienso seguir haciéndolo. En ese caso serás destruido en su altar, como lo fue Kembler, como lo será Arkham», dijo suavemente Vlad. «Ese será tu destino, hijo». «Yo no soy tu hijo», espetó Manfred. Se inclinó sobre la silla de montar y clavó una mirada furibunda en las nubes que se apretaban encima de él. «Pero podrías haberlo sido. Ahora eres lo que eres, y yo estoy muerto. Aún así me llamaste para pedirme consejo, como habría hecho un hijo. Yo soy tú, muchacho. Soy tu sabiduría, la voz de tus dudas. Sabes que aún estás a tiempo de escapar de la trampa que está esperándote. Aún estás a tiempo de librarte de la sombra de Nagasizar y su legado». Vlad hablaba con tono firme, solo que ahora no era la voz de Vlad la que oía, sino la suya propia, la voz de la materialización de sus propios pensamientos, temores y dudas. «Soy libre», dijo. Las palabras sonaron huecas. Algo rió dentro de su cabeza. No era él, tampoco Vlad, sino algo distinto. Algo que le había acechado desde que regresó de la mugre y del cieno de Helfen. Cerró los ojos, contento de haber enviado a los templarios de Drakenhof a proteger a Arkham. «La libertad es una ilusión», murmuró su voz. «El poder trae sus propias cadenas, pero aún estás a tiempo de evitarlas. Corre, retírate, ve a cualquier lugar, vuela hasta el otro rincón del mundo. Vive los últimos días del mundo siendo el dueño de ti mismo. Deja que Nagash se pudra en el infierno donde esté. Márchate». «No moriré», dijo Manfred. «No moriré. No me iré de este mundo como un pordiosero. Yo nací para la grandeza». «Tu madre era una concubina. Tú nunca debiste gobernar tu ciudad de monumentales torres y pulcras calles. Y lo sabes», dijo su voz. «Naciste, moriste y volviste. Siempre te has afanado en controlar lo incontrolable. ¿Y qué has obtenido a cambio aparte de conflicto y de locura?» «Yo no estoy loco. El loco era Conrad, no yo», espetó. «Entonces, ¿qué haces hablando contigo mismo? ¿Por qué fingir que te acosaba el espíritu de Vlad cuando era tu propio miedo quien lo hacía? Huye, idiota. Vete volando de aquí. Abandónalo todo. No vuelvas a morir por el sueño de un loco». Abajo se produjo un destello. Armas atávicas, bendecidas en tiempos inmemoriales, relumbraban como antorchas mientras los defensores del castillo se apelotonaban. Las armas bendecidas hacían retroceder a los desconcertados espíritus y hendían sus cuerpos etéreos. Había llegado el momento de que Manfred interviniera si aún deseaba la victoria. ¿Porque aún la deseaba? Esa era la cuestión. Una parte de él, quizás más, sabía que la parte a la que había dado voz le gritaba que ya era demasiado tarde, que
Estaba siendo arrastrado en la cola de un cometa negro que indefectiblemente llegaría a su destino. Un trasfondo de carcajadas celebró ese pensamiento, y Manfred alzó la vista para tratar de leer el futuro en la madeja de nubarrones que había formado con sus hechizos. Vio fragmentos de su vida dispuestos sobre el tapiz del cielo agitado por el viento, todos sus planes, sus esperanzas y sus errores, toda una vida consagrada a la consecución de un objetivo primordial. ¿Qué era Manfred si renunciaba ahora? ¿Qué podría ser? Las voces no le hablaron y las carcajadas se apagaron. La vacilación desapareció sustituida por la determinación. No es el sueño de un loco, ni siquiera es un sueño, sino el destino. Nací para ser rey y lo seré, de una manera u otra, dijo levantando una mano. En respuesta a ese gesto, dos gigantescas figuras salieron de las nubes de tormenta y se lanzaron en picado hacia el patio del castillo, emitiendo unos chillidos tan estridentes que todas las ventanas y las copas y todos los espejos que había en el castillo se hicieron añicos simultáneamente. Las armas bendecidas que blandían algunos soldados no infundían ningún temor a la pareja de terrores abismales. Dominados por un hambre voraz que nunca se saciaba, las dos bestias avanzaron por el patio del castillo, apoyados en los nudillos y dando bandazos, apresando soldados de infantería y pistoleros y metiéndoselos en la boca putrefacta mientras aún gritaban. La montura de Manfred se posó en las piedras recubiertas de sangre un segundo después. Oía el canturreo de la armadura negra dentro de su cabeza, arrinconando dudas y miedos. No estaba dispuesto a morir otra vez. El triunfo sería suyo y se sentaría a horcajadas sobre el mundo como un coloso. Se volvió sin bajarse de la silla cuando oyó el chillido de los terrores abismales y vio que un caballero renqueante se deslizaba por debajo de un ala del monstruo. El hombre se volvió y Manfred le asestó con la espada empuñada con ambas manos un golpe brutal que hizo trizas el deforme cráneo de la bestia. La criatura se desplomó con gran estrépito y el caballero se volvió y apuntó la espada con gesto desafiante hacia Manfred. «No vas a ultrajar este lugar con tu presencia ni un segundo más, vampiro. Así lo jura Rudolf Wesker. Estaría dispuesto a preocuparme si tuviera alguna idea de quién eres», repuso Manfred, recostándose sobre la silla de montar. Se echó a reír. «Bueno, venga, algunos tenemos cosas que hacer». Wesker cargó contra el vampiro y los hombres, caballeros y soldados de infantería lo siguieron. Una muchedumbre desesperada dispuesta a luchar hasta la muerte. Manfred estaba encantado de hacerles el favor. Espoleó su montura y acudió a su encuentro desenvainando de la espada. Cuando iban a chocar les saludó burlonamente con la hoja y luego, casi con indiferencia, decapitó a Wesker. El siguiente golpe partió por la mitad a dos caballeros, atravesando con facilidad armadura y carne. La violencia desatada alcanzó su punto álgido mientras descargaba su frustración y sus preocupaciones en los hombres que pretendían matarlo. Bajó de la silla cuando cayó el último soldado. El castillo retumbaba con los ecos del terror y de la masacre de la lucha que los defensores aún vivos libraban contra sus siervos. No les prestó la menor atención y se concentró en las enormes puertas con franjas de hierro que daban paso a las cámaras subterráneas del castillo, donde su trofeo estaba esperándolo para que lo levantara con sus manos y se lo llevara de allí. Nagas se levantaría y el mundo al fin se arrodillaría ante su legítimo rey.